Cumpleaños de mi madre. En mi familia, eso significaba dos cosas: regalos caros y juicios silenciosos. Desde que mi prima Laura empezó a ganar 6 cifras como abogada corporativa en Madrid, las celebraciones se habían convertido en subastas encubiertas. Yo hacía años que había dejado de competir. Pero esta vez, de verdad pensé que tenía algo especial. Marina, una amiga que tiene una pequeña joyería en Guadalajara, me ayudó a diseñar unos pendientes de plata con pequeñas piedras de zafiro, el mes de nacimiento de mi madre. Sencillos, elegantes, hechos a mano. Costaban 200 euros. Yo solo pude juntar 100, vendiendo cosas por Wallapop y haciendo encargos freelance. Marina, que sabía por lo que estaba pasando, puso el resto. «Porque lo intentas», me dijo. «Y eso vale más que el oro». Cuando mi madre abrió la cajita, miré su rostro. 3 segundos. Luego levantó la vista como si le hubiera dado una servilleta usada. ¿200 euros? ¿Eso es todo?, dijo, como riéndose. Ni gracias. Ni una sonrisa. Solo eso. Un silencio que se volvió piedra en medio del salón. Laura no tardó ni 5 segundos. Yo le regalé a tío Paco un tratamiento dental completo. 6.000 euros. Eso es un regalo de verdad, no manualidades de instituto. Claro, dije, sin cambiar la expresión. Eso explica lo que pasó con mi tarjeta de crédito de emergencia. Silencio. Nadie preguntó a qué me refería. Sabían perfectamente a qué me refería. Una semana antes, vi en mi extracto bancario una factura de más de 5.800 euros por servicios dentales. Yo solo usaba esa tarjeta para emergencias. Y solo 3 personas tenían acceso a ella. Una de ellas tenía antecedentes de usar sin preguntar. Nadie me miró. Ni mi padre, que siguió cortando su carne como si no existiera. Ni mi madre, que cerró la cajita como si le hubieran dado un botón roto. Mi tía se removió incómoda en su asiento. Entonces Claudia, mi hermana, se levantó. Dobló la servilleta con una precisión que parecía ensayada. La familia ha decidido que tienes 2 semanas para irte de casa. Así. En seco. Como si fuera un comunicado del ayuntamiento. Me reí. No fuerte. No con burla. Solo lo suficiente como para que entendieran que no me afectaba. No respondí. Esa noche, mientras todos dormían, encendí el portátil. Cerré todas las tarjetas. Cancelé suscripciones compartidas, HBO, Apple Music, hasta el periódico digital que mi padre leía sin pagar. Todo estaba a mi nombre. Ya no más. Luego busqué el contrato de alquiler. Mi padre me había obligado a firmarlo cuando volví a casa después de quedarme sin trabajo. Aunque era su hijo. Aunque no tenía a dónde ir. Leí cada cláusula. Subrayé la que decía que cualquier desalojo debía notificarse por escrito. Escaneé el documento. 3 copias, una en mi portátil, otra en la nube, otra en un USB escondido en una caja de pastillas vieja. A la mañana siguiente, salí temprano. Compré un café barato y un croissant rancio en una gasolinera. Volví, abrí el buzón, y ahí estaba, un sobre grueso, sin remitente, con los nombres de mis padres escritos en una caligrafía nerviosa. Lo dejé sobre la encimera de la cocina como quien deja una granada sin detonar. No era mi problema. A las 11:07 sonó el teléfono. Era mi madre. Ni hola. ¿Qué es esto? Léelo, dije. Y colgué. No me quedé a ver cómo lo abrían. Me fui caminando por el barrio. Me senté en un bordillo con mi café, y por primera vez en mucho tiempo, respiré en paz. Cuando regresé, la casa estaba en silencio. El tipo de silencio que pesa. El sobre ya no estaba. Tampoco había nadie en la cocina. Me encerré en mi habitación. 20 minutos después, Claudia llamó a la puerta. Ni esperó respuesta. Entró con el sobre en la mano como si fuera una orden judicial. ¿Dónde sacaste esto?, dijo. No contesté. Lo has falsificado, ¿verdad? Encogí los hombros.
La carta estaba impresa en papel grueso, con membrete formal. Era una notificación legal informando que el contrato de alquiler había sido violado por los propietarios y que se iniciarían acciones legales por daños, incluyendo el estrés emocional. No era ilegal. Pero sí era suficiente para asustar a gente que solo ha visto abogados en series de televisión. Y lo mejor de todo, la carta la había escrito yo. No fue hasta que Claudia volvió por segunda vez, esta vez sin arrogancia, cuando entendí que el sobre había hecho más ruido del que pensaba. Se quedó de pie en el umbral de mi habitación, sin levantar la voz. ¿Podemos hablar? No. Insistió. Me preguntó si había cerrado la tarjeta de crédito. Le dije que sí, y que el banco ya estaba investigando los cargos. Que si alguien la había usado sin permiso, pronto recibiría una llamada. No respondió. Por la tarde, papá llamó a mi puerta. Primera vez en semanas. Quería una reunión familiar. ¿Vais a darme también un plan dental de 6.000 euros? Pregunté sin levantarme. Esa noche, bajé al patio. Claudia estaba sentada en la oscuridad, sin vino, sin móvil. Me preguntó si hablaba en serio sobre demandar a mamá y papá. Le dije que no era necesario. Que el sobre era solo un recordatorio de que no soy una alfombra. Fui yo, dijo, después de una pausa. La miré. Usé tu tarjeta. Necesitaba arreglarme los dientes antes de empezar el nuevo trabajo. Pensaba devolverlo. Eso fue todo. Sin disculpas. Solo una confesión plana, sin emoción. Eso es robo, dije. Lo sé, contestó. No dije qué iba a hacer. Porque en realidad, aún no lo sabía. Pero el sobre había funcionado. Ahora todos estaban en vilo, esperando mi próximo paso. La energía en la casa cambió. No me echaron. Pero tampoco me dijeron que podía quedarme. Simplemente, dejaron de hablar del tema. Como si ignorarme fuera a resolverlo. Claudia, sin embargo, empezó a actuar raro. Me dejaba comida en la nevera con mi nombre. Decía que su trabajo tenía seguro dental y que tal vez podía ayudar con la corona de mamá. Gestos vacíos. Tiritas sobre huesos rotos. Yo no decía nada. Me encerré en mi cuarto, actualicé mi portafolio y empecé a mandar solicitudes de empleo freelance fuera de la comunidad. No pensaba quedarme. Pero tampoco iba a irme en sus términos. Una semana después, me llamó el banco. Confirmaron que los cargos eran fraudulentos. El nombre de la clínica coincidía con el de Claudia. Me dijeron que tal vez un investigador se pondría en contacto con ella. Agradecí la llamada y colgué. No le conté nada esa noche. Melania vino a casa. Sabía que algo había pasado. Dijo que mamá la había llamado preguntando si yo de verdad era capaz de demandarlos. Melania se rió. Si dice que lo hará, lo hará. A Miquel no se le pincha si no estás listo para el nido completo. Después de cenar, nos sentamos en el porche. Melania apagó medio cigarrillo con el talón y dijo: ¿Quieres asustarlos un poco más? Sí. Así que redactamos una segunda carta. No legal. Personal. Una solicitud formal de reembolso por los cargos, con un desglose de todo lo que había pagado en los últimos 6 meses, servicios de streaming, facturas compartidas, comestibles. Total, 6.243 euros con 76 céntimos. La enviamos por correo certificado. 3 días después, Claudia dejó de volver a casa. Entonces mamá recibió una llamada de una amiga del banco. Había rumores. Nada oficial. Pero la tensión estalló. Hicieron una reunión familiar sin mí. Melania me lo contó. Papá quería arreglarlo en silencio. Mamá se negaba a admitir que habían hecho algo mal. Claudia envió un mensaje a Melania, que se quedaba en casa de una amiga. Que no reenviaran su correo. Y luego, deslizaron un sobre bajo mi puerta. No enviado. Sin remitente. Solo una carta mecanografiada. Era de papá. No una disculpa, solo una propuesta. 3.000 euros, una carta de disculpa sin firmar,
Y una carta de recomendación para futuros alquileres. Me reí. Se lo enseñé a Melania. Ella no se rió. Haz que paguen todo, dijo. Hasta el último céntimo. Pero yo ya no quería su dinero. Quería algo que nunca me habían dado. Valor. No quería gritar. No quería llorar. No quería escribir publicaciones larguísimas en redes que nadie leería. Quería algo más silencioso. Más preciso. Algo que les dejara claro lo que nunca entendieron, lo que costaba ser yo en esa casa. Y entonces lo encontré. Una carpeta olvidada en mi disco duro, cosas de la familia. Dentro, el PowerPoint que hice para el funeral de la abuela, la plantilla del ensayo de beca de Claudia, los formularios de alquiler que llené para papá cuando intentaba alquilar la casa del lago. Cosas que hice sin pedir nada. Porque siempre dijeron tú eres el responsable. Así que usé todo eso. Y preparé algo que no esperaban. Una presentación. Slide 1, aportes invisibles, el becario no remunerado de la familia. Slide 2, un calendario con fechas desde hace 5 años, babysitting no solicitado, arreglos de ordenadores, edición de currículums, suscripciones pagadas con mi tarjeta, los cargos dentales que no eran míos. Slide 3 al 29, recibos. Transacciones. Capturas de pantalla. Mensajes. Todo. Slide 30, me enseñaron a no esperar nada. Así que aprendí a medirlo todo. Entonces envié un mensaje al grupo familiar. Cena el domingo. Invita a la casa. Solo familia. Melania cocinó. Yo limpié, reorganicé la sala como una sala de conferencias. Alquilé un proyector. Oscurecí las ventanas. Coloqué las sillas. Vinieron todos. Incluso Claudia. La última en llegar. Ni saludó. Solo se sentó y empezó a mirar su móvil. Durante la cena, casi nadie habló. Sonaban los cubiertos, alguna tos, nada más. Cuando terminamos, conecté mi portátil. Apagué las luces. Y empecé. No pedí perdón. No pedí dinero. Solo mostré los hechos. Hablé del coste de ser ignorado. De lo que significa vivir en tu propia casa y sentirte como un intruso. De pagar suscripciones, facturas, dentistas, mientras ellos me trataban como el vago ingrato que solo trae regalos baratos. Slide 12, Claudia levantó la mirada. Slide 19, mamá se removió en la silla. Slide 25, papá se frotó la frente. Slide 30, silencio absoluto. Leí en voz alta la última frase. Me enseñaron a no esperar nada. Así que aprendí a medirlo todo. Y me fui. No esperé preguntas. No acepté réplicas. Me fui a casa de Melania. A medianoche, empezaron a llegar los mensajes. Claudia. Tenías razón. No lo veía antes. Ahora sí. Papá. Te debemos. Lo siento. Sé que no es suficiente, pero lo digo en serio. Mamá. Por favor, vuelve a casa. Quiero arreglar esto. No respondí. Al día siguiente fui a recoger ropa. El proyector seguía encendido. La presentación pausada en la última diapositiva. En la cocina, un papel con la letra de papá. Llámame cuando estés listo. Y en mi cama, un sobre. Sin remitente. Solo mi nombre. Dentro, un cheque por 6.243 euros con 76 céntimos. La cantidad exacta. Sin una nota. Sin explicación. Solo el número. No era el dinero. Era lo que significaba. No toqué el cheque durante una hora. Me senté al borde de la cama, observándolo como si fuera una trampa. 6.243 euros con 76 céntimos. Exactos. Ni un céntimo más. Ni uno menos. Sin disculpa. Sin palabras. Pero era la primera vez que me escuchaban. Que contaban. Que sumaban. Y eso, por sí solo,
ya lo cambiaba todo. No me quedé. No les dije nada. Metí el cheque en el sobre, lo guardé en el bolsillo, bajé al tren y tomé rumbo a la ciudad. En la estación abrí una cuenta nueva en un banco que ninguno de ellos usaba. Ingresé el cheque. Luego crucé la calle, compré un café que no necesitaba y me senté junto al ventanal a ver pasar gente que no sabía nada de mí. Fue liberador. Melania me dejó quedarme otra noche. No preguntó. Solo hizo pasta. Me dejó el silencio justo que necesitaba. A la mañana siguiente me entregó una nota, escrita con su letra precisa. Cabaña en el norte. Es de un amigo. No hay cobertura. Estarás solo. Y eso era todo lo que yo quería. Empaqué poco. Dejé el ordenador en su casa. Me llevé el portátil viejo, 2 sudaderas y la libreta de dibujo que no abría desde hacía un año. La cabaña estaba en lo profundo del bosque. Sin señal, sin wifi, sin agua caliente. Solo una estufa, una cama dura y el crujido de los árboles. La soledad era total. Y la necesitaba más de lo que pensaba. El tercer día dormí sin interrupciones. Por primera vez en años. Pasé 2 semanas y media allí. De día dibujaba, escribía, enviaba solicitudes de trabajo desde la biblioteca del pueblo cada 3 días. No miraba el teléfono. No lo necesitaba. Dejé de pensar en lo que tendría que haber dicho, en las escenas, en las injusticias. Solo existía. Y era suficiente. Pero el día 18, bajé al pueblo a comprar provisiones y abrí Instagram. Una foto. Claudia y mamá. Sentadas en una terraza, sin filtros, sin poses. Solo 2 mujeres cansadas, reales. La descripción decía: reaprendiéndonos, poco a poco. La miré más tiempo del que quiero admitir. Esa noche, un correo. Papá. Cena el domingo. Sin discursos. Sin teatro. Solo nosotros. Escuchamos. Tardé 2 días en responder. Iré. Pero no soy el mismo de antes. 6 minutos después, otra respuesta. Lo sabemos. Por eso te queremos allí. El domingo bajé desde la cabaña y aparqué frente a la casa a las 6. Nadie salió a recibirme. Ni Claudia cruzada de brazos en el porche. Ni mamá espiando por la ventana. Solo la luz del porche encendida, y la mesa puesta. Al entrar, lo primero que noté fue el silencio. No incómodo. No tenso. Solo, silencio. No había vino. Ni regalos. Ni sonrisas falsas. Claudia se levantó. No me abrazó. Solo me miró y asintió. Un gesto pequeño. Tal vez respeto. Tal vez reconocimiento. Mamá se acercó. Me apoyó una mano en el hombro y volvió a su silla. Eso fue todo. Me senté esperando lo de siempre, un discurso. Un rodeo. Alguna versión dulce del todos nos equivocamos. Pero no. Papá carraspeó y dijo: no lo vimos. O no quisimos. Pero deberíamos haberlo hecho. Eso es culpa nuestra. Y por primera vez, me escucharon. Les conté todo. Lo cansado que había estado. La rabia acumulada. Las veces que sentí que no importaba. No suavicé nada. Claudia no desvió la mirada cuando mencioné la tarjeta. Solo dijo: la pagué. Pero no borra nada. Lo sé. Mamá se limpió una lágrima. Sin teatro. Sin chantaje. Solo un movimiento suave de cabeza. Lo entendía. No lo arreglamos todo esa noche. Pero algo cambió. Ya no era el invitado a su mesa. No era el hijo roto al que había que disimular. Esa silla, ahora tenía nombre. Y no era solo el mío. Era el de quien decidió no dejar que lo empujaran más. No esperaba que todo cambiara. Pensé que solo estaban aliviados por tachar la casilla del perdón emocional. Pero me sorprendieron. 2 días después, Claudia me escribió.
Quería hablar a solas. Dudé, pero fui. Café de por medio. Sin maquillaje. Pelo recogido. Otra versión de ella. Sacó un sobre. Era el recibo de la clínica dental. Y una transferencia, pagado en su totalidad desde su cuenta personal. Luego dijo algo que me desconcertó. Estoy yendo a terapia. Desde antes de tu presentación. Pero eso fue el empujón. No supe qué decir. Así que no dije nada. Solo asentí. Una semana después, otra sorpresa. Una llamada de un número desconocido. Era un agente inmobiliario. George Harper. Dijo que mi padre le había hablado de mí. Que necesitaban a alguien bueno con presupuestos, imagen digital, alguien que supiera ver valor donde otros no lo ven. 3 meses de contrato, buen pago, trabajo remoto. Lo acepté. No por él. Por mí. Y entonces, mamá hizo algo que me descolocó del todo. Abrió un blog. Sí, mi madre. La que no sabía adjuntar archivos. Lo llamó Desde Cero. Hablaba de reconstruir relaciones. Crudo. Desordenado. Honesto. En su segundo post escribió sobre mí. No con nombre. Pero se sabía. Creí que parir me hacía madre. Pero fue pedir perdón lo que me convirtió en una. No comenté. No escribí. Solo me suscribí. No volví a vivir con ellos. No llamo cada día. Pero vuelvo a las cenas de los domingos. Y me siento al final de la mesa. Sin regalos. Sin pagos. Solo yo. Claudia y yo aún discutimos. Pero con balas de goma, no cuchillos. Y una noche, mientras ayudaba a mamá a recoger la mesa, me dijo. Mandé una carta tuya hoy. De un trabajo que llegó por error. Me congelé. ¿Cuál? Me mostró una copia. Una carta de una ONG. Coordinador de comunidad. Tiempo completo. Beneficios. Dirección, la de casa. Una dirección que yo no había puesto. Había usado un currículum antiguo. Uno que papá me ayudó a formatear. Y ahora tenía una entrevista. Me entregaron un segundo sobre. Pequeño. Una foto mía con 6 años. Una tarjeta hecha a mano. Mamá sonriendo a mi lado. Detrás, con su letra. No siempre fuimos así de rotos. No volvamos a serlo. Y por primera vez, les creí.